Le- el quien les habla es su profesor de biología. Ante todo, un gran saludo cordial de manera virtual. El tema que hoy día vamos a desarrollar o estudiar es el ser vivo. Como sabemos bien, el objetivo principal de la biología es estudiar todo referente a los seres vivos. Por lo tanto, y estoy seguro de que alguna vez usted se ha preguntado qué es o qué significa un ser vivo, ya que nosotros somos considerados seres vivos. Entonces, por lo tanto, hoy día vamos a estudiar ese tema. En la actualidad existen aproximadamente 5.735.000 especies en la naturaleza. ¿No es así? Entonces, vamos a definir. ¿Qué es un ser vivo? Es una porción de materia con organización compleja que realiza ciertas características o funciones en la naturaleza. Entonces vamos a estudiar cuáles son esas características. La primera característica es que todo ser vivo posee una organización compleja. Como sabemos bien y ya hemos definido que un ser vivo es una porción de materia, por lo tanto va a estar hecho ¿de qué? De átomos. Pero no todos los elementos químicos de la naturaleza forman la vida. Solamente un pequeño grupo de estos elementos químicos van a conformar los seres vivos, de 25 a 27 elementos, cuyo nombre se les va a llamar bioelementos, o sea, el grupo de estos elementos químicos que forman los seres vivos o la materia viva se llaman bioelementos. Estos bioelementos se van a unir para formar unas estructuras mayores como el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno molecular, etc., formando así biomoléculas. Estas biomoléculas se van a unir, formando estructuras más superiores, como los glúcidos, las proteínas y los lípidos, formando así las macromoléculas. Estas macromoléculas a la vez se reúnen para formar partes de la célula, como las organelas, las membranas, el citoplasma, etc., formando así supramoléculas. Toda esta organización va a formar un nivel llamado atómico. Ahora bien, la organización no queda ahí, sigue. Estas partes de la célula llamadas supramoléculas se van a reunir para formar una estructura superior que es importante en la biología y es la famosa célula, que viene a ser la unidad básica de la vida. Recuerde, viene a ser la unidad básica de la vida. ¿Por qué? Porque a partir de esta estructura ya se puede considerar un ser vivo. Un ejemplo, las bacterias, que son seres vivos unicelulares, algunos hongos y algas y protozoos. A la vez estas células forman asociaciones, ¿no?, de células con similar estructura y funcionamiento también similar, formando los tejidos. Estos tejidos se reúnen para formar órganos que van a tener una función específica. A la vez estos órganos se van a reunir para formar aparatos y sistemas que realizan una misma función corporal, específica y biológica. A la vez estos se reúnen y van a trabajar coordinadamente para formar un individuo multicelular o pluricelular. Toda esta organización va a formar un nivel biológico. Luego, estos individuos de la misma especie se reúnen en una área determinada y también en un tiempo determinado, formando así una población. Si varias poblaciones se reúnen, pero que van a ser diferentes, van a formar una comunidad. Pero si se reúne una comunidad y se le adiciona su medio ambiente, va a formar un ecosistema. Ahora, si se reúnen todos los ecosistemas de la Tierra, van a formar la ecosfera. Este nivel es el más superior de toda la organización que tienen los seres vivos y se llama nivel ecológico. La siguiente característica que vamos a estudiar es el famoso metabolismo. ¿Qué es? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que las células hacen en su interior con el objetivo o la finalidad de obtener o almacenar energía. Es por esa razón que nosotros, los seres humanos, ingerimos alimentos para
obtener de los nutrientes energía y así realizar nuestras múltiples funciones. Pero hay dos tipos de metabolismo. Uno de ellos es el anabolismo. ¿Qué viene a ser el anabolismo? En la síntesis de moléculas complejas. Un ejemplo es la fotosíntesis. Pero recuerden bien, síntesis en términos biológicos significa creación, producción, formación. Y lo voy a explicar a través de este esquema. Por ejemplo, ahí pueden apreciar dos moléculas pequeñas, A y B, que en la célula van a realizar reacciones químicas endergónicas para que estas moléculas simples se unan a través de enlaces químicos y así almacenando energía. Un ejemplo clásico es la célula vegetal que realiza la fotosíntesis en su organela llamada cloroplasto, en la cual necesita moléculas simples como el dióxido de carbono, la luz y el agua, y obtiene una molécula más compleja llamada glucosa. La siguiente tipo de metabolismo es el catabolismo. Es el antagonista al anabolismo. ¿Pero por qué? Porque es la degradación de moléculas complejas a moléculas simples. Recuerden bien, degradación es destrucción, partición, descomposición, división en términos biológicos. Un ejemplo es la glucólisis y el proceso de la respiración celular. Lo voy a explicar a través de un esquema. Ustedes pueden apreciar, ahí tengo la molécula compleja que está unida a través de enlaces químicos, A y B. Ahora, la célula en su interior hace reacciones químicas exergónicas para dividir esta molécula compleja y convertirla en dos moléculas simples, A por un lado y B por otro lado, rompiendo los enlaces químicos y así liberando la energía. Un ejemplo es la célula animal, que realiza la respiración celular a través de la mitocondria. ¿Qué es lo que sucede? La glucosa, que es una molécula compleja, por acción del oxígeno molecular, va a dividir esta molécula obteniendo tres moléculas simples, como el agua, el dióxido de carbono y la famosa molécula energética ATP. Seguimos con la siguiente característica, reproducción. La reproducción es la capacidad de formar nuevos individuos de la misma especie y así perdurarla a través del tiempo. Es decir, que la reproducción a las especies no permite extinguirlas. Ahora, hay dos tipos de reproducción, sexual y asexual. Vamos a explicar cada una de sus características y vamos a poder apreciar sus diferencias. En la sexual, hay presencia de gametos, espermatozoides y óvulos, producidos por unos órganos llamados gónadas o órganos sexuales. En el sexo masculino se produce el espermatozoide en los testículos y en el sexo femenino el óvulo en los ovarios. Como ustedes pueden apreciar en el esquema superior izquierdo, hay presencia de dos progenitores que van a ser diferentes y sus productos también van a ser diferentes. Por lo tanto, no hay variabilidad genética y por consecuencia va a causar mayor evolución. Este tipo de reproducción es la más compleja y lenta y más reciente. En la reproducción asexual no hay presencia de gametos. Como pueden apreciar, los productos son idénticos, o sea, clones al progenitor, dando así que no hay variabilidad genética y por lo tanto menor evolución. Es la más simple, rápida y más antigua. La siguiente característica es la evolución. Son los cambios en los genes de toda una población a través del tiempo. Y por ende hay que adaptarse. ¿Y qué es la adaptación? Es la capacidad por optar una nueva forma de vida. ¿Qué significa eso? Que primero tengo que evolucionar para luego adaptarme a un medio ambiente. La siguiente característica, como pueden apreciar acá en el dibujo, crecimiento y desarrollo. La gran mayoría puede decir son términos similares. No es así, hay diferencias. Primero vamos a definir qué es un crecimiento. El crecimiento es el aumento de la masa celular o corporal. ¿Qué significa?
que si yo en este instante tengo 20 células, voy a crecer en 10 años y ya no voy a tener 10 células, sino 30 células. ¿Qué es desarrollo? El desarrollo son los cambios cualitativos de la masa celular o corporal. ¿Qué quiere decir? Que si en un momento, cuando he sido niño, mis células epiteliales de la piel no estaban bien formadas, por lo tanto, mis padres me cubrían ante el sol. Pero ahora que ya soy mayor, mis células epiteliales de la piel ya tienen el desarrollo adecuado. Quiere decir que ya están mejoradas esas células y por lo tanto soporto ya los rayos solares y me puedo exponer al sol relativamente. Ahora, la siguiente característica es la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad de responder a los estímulos en el hombre que se da en el sistema endocrino. ¿Ya? Ahora, irritabilidad. Sensibilidad es la capacidad de responder a los estímulos en el hombre, se da en el sistema endocrino. Y la irritabilidad es la capacidad de responder a los estímulos en el hombre. Por ejemplo, si yo me expongo al sol, voy a tener la capacidad de sentir la temperatura elevada. Por lo tanto, eso es captado por el sistema nervioso central. Pero a la vez me irrito, ¿qué quiere decir? Que voy a comenzar a transpirar, voy a comenzar a quemarme, como se dice, ¿no? A exponerme al sol y por lo tanto mi piel puede ampollarse. Y esa es la irritabilidad que lo da el sistema endocrino en el caso del hombre. La siguiente característica es la homeostasis. ¿Qué viene a ser la homeostasis? Son procesos para mantener el equilibrio interno en el cuerpo. Ejemplo, la excreción. ¿Cómo es esto, profesor? Por ejemplo, cuando ustedes van a educación física y hacen una serie de ejercicios. Al hacer los ejercicios, los músculos van a producir una sustancia llamada el ácido láctico, que es almacenado en la sangre y por lo tanto tenemos el filtrado en los riñones. Y por esa razón ustedes tienen que botar esa sustancia que vayan a ser una toxina. Y por lo tanto ustedes apenas terminan los ejercicios van a tener ganas de miccionar, o sea, dirigirse a los servicios higiénicos, que a través de la orina depuran esta sustancia. Otro ejemplo sería la transpiración. Cuando nosotros nos exponemos al sol o estamos en ambientes con elevada temperatura, nuestros órganos en su interior suben de temperatura. Y un proceso para regular y bajar la temperatura corporal es la transpiración. Seguimos. La siguiente característica es el movimiento. Por ahí algunos me pueden decir, profe, sí, movimiento, pero las plantas no se mueven, las bacterias tampoco. No es así y hoy día lo vamos a aprender. ¿Qué viene a ser el movimiento? Es el desplazamiento mecánico de algunas o de todas sus estructuras en la cual puede ser interno o externo. Un movimiento biológico es la ataxia, pero ese movimiento es orientado en respuestas a estímulos externos que tienen las bacterias, protozoos y animales, mas no las plantas. Pueden ser de dos tipos, positiva y negativa. Cuando una bacteria que tiene un movimiento de taxia va a encontrar alimentos, se va a dirigir a ese alimento. Por lo tanto, es una taxia positiva. Pero en el caso contrario, si ahí hay una bacteria y ponemos o colocamos un antibiótico, esa bacteria se va a alejar de ese antibiótico. Por lo tanto, es una taxia negativa. Nota, el movimiento de las bacterias se llama quimiotaxis. Recuérdenlo bien. Ahora, el movimiento de las plantas, ahora lo que ustedes seguramente se imaginarán, ¿cómo es? Por lo tanto, vamos a definir que hay dos tipos, tropismos y nastias. ¿Qué viene a ser la nastia en las plantas? Hay de dos tipos a la vez. Tigmonastia, ¿qué es? Es la respuesta a un estímulo mecánico, o sea, el contacto
con las plantas y ellas se van a mover. Por ejemplo, acá tenemos una planta en este esquema que si no la tocas, sus hojas van a estar abiertas. Pero si tú las tocas o las rozas, se cierran automáticamente. El otro movimiento es la fotonastia. Es la respuesta temporal a un estímulo luminoso. Como por ejemplo acá pueden ver los girasoles, que durante la noche los pétalos se cierran y en el día se abren. Puede ser una respuesta debida a la intensidad de la luz. También las flores se abren al amanecer y al anochecer y algunas plantas inclusive cierran sus hojas de noche. Ahora, otro tipo de movimiento en las plantas es el tropismo. Por lo general son respuestas permanentes que consisten en movimientos de crecimiento de algunas partes del vegetal, como los tallos, hojas y raíces. Y vamos a ver. Pueden ser de dos tipos, tropismo positivo y negativo según la dirección de la respuesta. Y vamos a ver lo siguiente. Como ustedes pueden ver, se da las respuestas de los estímulos que tienen las plantas. El fototropismo es el estímulo a la luz, que quiere decir, si ustedes pueden apreciar en este esquema, los tallos se dirigen hacia la luz, no se dirigen hacia la tierra. Por lo tanto, los tallos que tienen movimiento hacia la luz se llama tropismo positivo. Y las raíces que están en contra de ese estímulo se llama tropismo negativo. Geotropismo es el estímulo a la gravedad. Como ustedes pueden apreciar, las raíces se dirigen hacia el suelo. Ahora, si ustedes ven en este esquema, si los tallos se dirigen en contra de la gravedad, se llama tropismo negativo. Y las raíces que se van a favor de la gravedad, o sea, en dirección a la gravedad, se llama tropismo positivo. Hay otro tipo de tropismo, el hidrotropismo, que quiere decir que se dirigen hacia el agua. Y el tigmotropismo, él es el estímulo hacia el contacto de la planta. Bueno, toda esa es la información sobre el ser vivo y sus respectivas características. Espero que haya sido de mucha utilidad y comprensión. Se les agradece su interés. Hasta la siguiente clase me paso a despedir. Buena suerte, chicos. Hasta luego.